Buenas tardes para todos. Mi nombre es Rubén Palacio. Los vengo acompañando en todo lo que tiene que ver con el trabajo en el laboratorio de química y en la tutoría 4 vamos a conversar un poco sobre lo que son las normas de seguridad y el manejo de los reactivos. Bien, entonces hemos trabajado en que en el laboratorio nos vamos a encontrar con una serie de equipos, de instrumentos, de materiales, de reactivos químicos y en el caso de los equipos y de los materiales, los instrumentos debemos conocer sus nombres, para qué se utilizan, cuáles son las unidades de medida, etcétera, ¿cierto? Y así podemos conocer cuáles son los cuidados que debemos tener con ellos. Y adicionalmente, entonces, tenemos unas normas de seguridad para trabajar en el laboratorio de manera segura y protegernos a nosotros y proteger también a los compañeros con los que estamos trabajando. Entonces, podemos decir que para el trabajo en el laboratorio tenemos unas normas de seguridad que van a ser tanto personales como colectivas, porque lo que yo hago puede afectar a los demás compañeros del laboratorio. Tenemos unas normas de trabajo en el laboratorio y tenemos unas normas que son también de bioseguridad, sobre todo a raíz de lo que ha sucedido con la pandemia del COVID-19. Entonces, como pueden observar en esta imagen, en la parte superior izquierda, una persona que para trabajar en el laboratorio debemos utilizar guantes, ¿cierto? Existen diferentes tipos de guantes de acuerdo al reactivo que vamos a manipular, unas gafas de seguridad para proteger los ojos y, muy importante, la bata de laboratorio, ¿cierto? Como observamos en la imagen izquierda inferior, dos personas con batas de laboratorio que cubren al menos hasta la altura de la rodilla, si es posible más. Vemos que estas personas tienen careta, también puede ser el caso si vamos a trabajar con reactivos que pueden generar o reacciones que pueden generar alguna salpicadura, etcétera. Y miremos que para trabajar en el laboratorio debemos trabajar con los pies cubiertos, ¿cierto? Debemos utilizar unos zapatos cerrados, debemos evitar utilizar minifaldas o pantalones de tela, ¿cierto? Debemos utilizar blue jeans, no trabajar de sudadera, no trabajar de pantaloneta, etcétera. Como vemos en la imagen superior derecha, una persona que está trabajando con el pelo cubierto, con la cabeza cubierta, con un gorro y con un tapabocas. Observemos en la imagen de la izquierda que la persona tiene el cabello recogido como debemos trabajar en el laboratorio, tanto hombres como mujeres con el cabello largo. Y como les decía, entonces una persona que está trabajando con gorro y tapabocas a raíz de la pandemia del COVID-19, pero antes de la pandemia ya en algunos laboratorios se trabajaba exigiéndole o solicitándole a las personas que trabajaran con gorro y con tapabocas. Bien, buenas tardes a Rosa que acaba de ingresar y por aquí están ingresando otras personas. Entonces, bueno, buenas tardes de nuevo para todos. Entonces estamos hablando de las normas del laboratorio y para trabajar en el laboratorio. Entonces recordemos que no se debe consumir alimentos en el laboratorio, ¿cierto? No se debe ingerir ni bebidas ni alimentos sólidos y no se deben tampoco ingresar al laboratorio. Bien, cuando ingresamos a un espacio de trabajo experimental vamos a encontrar ciertas señales, ¿cierto? Que nos van a indicar qué debemos hacer o qué debemos tener en cuenta para ingresar a ese espacio y para trabajar en ese espacio. Entonces debemos usar la bata, las gafas, debemos lavarnos las manos al terminar, debemos evitar el ingreso de personal no autorizado al laboratorio, personas que no están capacitadas para trabajar en el laboratorio, debemos evitar fumar, ¿cierto? Podemos generar una explosión, un accidente, hay reactivos que entran fácilmente en combustión y en algunos casos puede ser necesario que las personas que utilizan marcapasos no ingresen a ciertas áreas de los laboratorios. Bien, vamos a encontrar otras señales como las que están en amarillo que nos dicen tenga cuidado, se está trabajando con material radioactivo, tenga cuidado, se está trabajando con material corrosivo, tenga cuidado, existe un riesgo biológico cuando estamos manipulando algún tipo de material biológico, o está en presencia de materiales que son muy tóxicos, o inclusive que hay un riesgo eléctrico.
Bien, en la parte inferior observamos unas imágenes en verde que nos van a indicar dónde está la ducha. Recordemos que en los laboratorios puede ocurrir algún accidente en el cual se dé un vertido de un reactivo sobre el cuerpo y pues la persona debe quitarse la ropa e ir a ducharse lo más rápido posible, ¿cierto? También tenemos lavaojos en el caso tal de que los ojos se vean afectados por un reactivo químico. Esto no debe suceder si utilizamos correctamente los reactivos, las normas de seguridad, las campanas y si cubrimos los ojos con las gafas adecuadas. Existe una señal donde están los primeros auxilios y donde está la salida de emergencia. Bien, todas estas señales es importante reconocerlas en un laboratorio cuando ingresemos a él. Bien. Aquí en esta imagen le muestran cómo puede ser un ambiente de laboratorio. Entonces, los morrales no deben estar sobre las mesas de trabajo para que el espacio esté abierto para la manipulación que vamos a hacer para evitar contaminaciones. Observamos que no se debe transportar los reactivos químicos con gran tamaño o con gran volumen en el laboratorio. No se debe correr, ¿cierto? Observemos esta persona que está en el centro, que tiene un Erlenmeyer con un líquido al interior y que está apuntando la boca del Erlenmeyer hacia la cara. Esto se debe evitar a toda costa porque puede ocurrir una salpicadura o porque pueden emitirse gases y yo lo estoy aspirando o van a entrar en contacto con los ojos, la cara, etc. No se debe fumar, ¿cierto? Y miremos estas personas que están lavando el material en el lado izquierdo. Siempre que estemos trabajando en el laboratorio, debemos lavar correctamente todos los implementos y dejar el laboratorio limpio cuando terminemos. Miremos que tenemos unos implementos también de seguridad como son los extintores y es muy importante hoy en día trabajar en los laboratorios con una gestión integral de los residuos sólidos, residuos líquidos, ¿cierto? Y por ejemplo, entre los residuos líquidos, yo debo conocer si son ácidos, bases, qué tipos de solventes orgánicos son, etcétera, para disponerlos correctamente y minimizar, el riesgo de una contaminación. Bien. Es muy importante antes de trabajar en el laboratorio, ¿cierto? Hacer una planeación de lo que vamos a hacer en el laboratorio. Debemos tener un cuaderno de laboratorio donde vamos a registrar el título de la práctica, ¿cierto? Los reactivos que vamos a utilizar, los productos que esperamos obtener y qué datos debemos tomar y tomar los datos, apuntarlos en el momento de que los estamos tomando. Por ejemplo, si es la masa, en la balanza, si es un volumen en una pureta, en una pipeta, etcétera, debemos registrarlo todo en el cuaderno de laboratorio. Y es muy importante en la planeación tener un diagrama de flujo, ¿cierto? Es decir, ¿cuáles son los pasos que yo voy a llevar a cabo para obtener el objetivo de aprendizaje con esa práctica? Entonces, ¿dónde voy a iniciar? ¿Qué paso sigue? Si debo tomar decisiones, ¿por qué camino voy a seguir la práctica hasta llegar al final? Bien, vamos a hablar entonces de los reactivos químicos, ¿cierto? Entonces, para trabajar en el laboratorio, hoy en día trabajamos con el sistema globalmente armonizado. Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de químicos o de reactivos químicos. ¿Cierto? Bien. Los reactivos químicos o los productos químicos son muy importantes porque ellos mejoran significativamente nuestra calidad de vida, ¿cierto? En ninguna parte dice que no podemos utilizar los reactivos químicos o que los químicos son malos, no, ¿cierto? ¿Qué es lo que se nos dice y qué es lo que debemos tener presente? Debemos trabajar correctamente con los reactivos químicos. Debemos procurar utilizar solo la cantidad necesaria. ¿Para qué? Para minimizar también los desperdicios, ¿cierto? Bien. Entonces, los reactivos químicos, es cierto, pueden y la mayoría tienen algún efecto adverso sobre el ser humano y el medio ambiente. Por eso es importante manejarlos con precaución y utilizarlos solo cuando sea necesario, ¿cierto? Bien, entonces existen muchas leyes, reglamentos, normas para transferir información o para transmitir información sobre los reactivos químicos. Sin embargo, debido a que tenemos
muchos reactivos químicos, muchas normas. Entonces esto ha dificultado, ¿cierto?, que trabajemos todos de manera armonizada, ¿cierto? Porque cada país inicialmente tenía unas reglas, unas normas, y un reactivo químico podía tener una normatividad en un país y en otro tener otra diferente, o tener ciertas normas en Medellín y otras diferentes en Bogotá. Entonces esto ha dificultado mucho entender la manera correcta de trabajar con los reactivos químicos o la información que requerimos para trabajar con ellos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante que todas estas normas sean armonizadas para que todos podamos entenderlas y tener la misma información? Porque esto nos va a permitir tener un manejo correcto de los productos químicos y para esto se requiere tener una información que sea proporcionada por medio de etiquetas, símbolos y fichas de datos de seguridad, ¿cierto? Porque como les decía, tener diferentes regulaciones, diferente información, es decir, una información no estandarizada, hace complejo el manejo e inclusive lleva a situaciones de riesgo. Bien, entonces, ¿por qué es importante estandarizar estas normas y la información sobre los reactivos químicos? ¿Cierto? Porque si cada ambiente de trabajo tiene diferentes normas, pues entonces es difícil proteger los trabajadores, proteger los consumidores y pues en cierta manera el comercio que se lleva a cabo por los reactivos químicos y por todos los productos que se derivan a partir de ellos, ¿cierto? Entonces, no tener normas estandarizadas genera inconsistencias que pueden llevar a errores y a un difícil entendimiento entre las personas que trabajan con ellos. Entonces surge la necesidad de estandarizar todas las normas, ¿cierto? La manera de nombrar, etiquetar los reactivos químicos, la información que debe contener cada recipiente que los contiene. Entonces surge el SGA como un sistema para clasificar y comunicar los peligros, perdón, de los productos químicos utilizando un conjunto común de criterios, digámoslo, a nivel internacional, ¿cierto? Entonces el SGA, el Sistema Globalmente Armonizado, es un sistema para la clasificación y etiquetado de productos químicos y abarcando peligros para la salud, peligros físicos y peligros para el medio ambiente, ¿cierto? Entonces proporciona una base o normas, unas normas estandarizadas para manejar los productos químicos a nivel mundial. Entonces el sistema, el SGA, nos va a permitir clasificar los peligros. ¿A partir de qué? A partir de las propiedades intrínsecas de cada reactivo químico o de mezclas de reactivos químicos. Nos va a permitir entonces comunicar la información sobre los reactivos químicos y sobre sus peligros a través de etiquetas, fichas de datos de seguridad y símbolos, ¿cierto? Y va a clasificar los peligros. Bien. Entonces, recordemos, el SGA nos establece unas definiciones armonizadas para los peligros, que básicamente van a ser peligros físicos para la salud y para el medio ambiente. Nos va a establecer criterios específicos para las etiquetas, donde va a ir toda la información. Nos va a decir que debe tener unos pictogramas, unas palabras de advertencia, unas indicaciones de peligro y de precaución. Y nos va a dar un formato estandarizado para las fichas de datos de seguridad que vamos a conversar un poco sobre ellas. Bien. Entonces, con esto, ¿qué se busca impactar? Se impacta el lugar de trabajo para las personas que están produciendo, manipulando los reactivos químicos. Para los consumidores, para los que estamos comprando, utilizando esos reactivos químicos. Para el transporte, porque ellos deben ser transportados por tierra, por mar o por aire. Entonces, conocer la información sobre sus peligros impacta en la manera en cómo se pueden transportar. Y para los servicios de emergencia, porque cuando ocurre algún accidente, entonces van a saber cómo responder frente a ciertos peligros con reactivos químicos. Bien. Recordemos que en la casa, en nuestros hogares, nosotros manejamos muchos reactivos químicos, muchas mezclas, muchos productos químicos que nos son útiles en el hogar y también conocer esta información es importante. Bien, ¿cuáles entonces son los elementos principales del SGA? Entonces, primero los criterios de clasificación, que como les mencionaba anteriormente, están estandarizados para la salud, físicos y para el medio ambiente.
y para los elementos de comunicación de peligros mediante etiquetas, y esas etiquetas van a tener unos elementos y unos formatos estandarizados, y para las fichas de datos de seguridad que también van a tener unas secciones y unos formatos estandarizados. Bien, ¿qué elementos deben ir en una etiqueta? Un símbolo, una palabra de advertencia y una indicación de peligro. ¿Sí? Bien, entonces empecemos por los símbolos, ¿cierto? Aquí tenemos una llama sobre un círculo, una bomba explotando. Tenemos dos tubos de ensayo, ¿cierto? Uno se está vertiendo al lado izquierdo sobre una superficie y al lado derecho sobre unas manos. Ya vamos a ver eso porque es importante. Una botella de gas, una calavera con tibias cruzadas, un signo de exclamación, el medio ambiente que está representado por un árbol sin hojas y un pescado como boca arriba, lo hecho con una especie de estrella en el centro. Bien. Esos son los símbolos que se van a utilizar. Bien. Ahora decía, la etiqueta también debe contener un pictograma. Entonces, ¿qué es eso de un pictograma? Un pictograma es una composición gráfica, ¿cierto? Es una composición gráfica que consta de un símbolo, ¿cierto? Debe tener unos bordes definidos y debe tener un dibujo y un color de fondo característico. Entonces, para el sistema globalmente armonizado se utiliza para los pictogramas un rombo, ¿cierto? Apoyado en un vértice, un símbolo de color negro en el centro, en un fondo blanco, y los bordes deben ser de color rojo. Entonces, todos los pictogramas en las etiquetas de los reactivos químicos van a tener este formato. Por ejemplo, este ejemplo que está aquí es un pictograma para un reactivo que puede ser un irritante cutáneo. Bien. Vamos entonces a conversar un poco sobre lo que es la clasificación de los peligros. Bien, entonces, aquí tenemos peligros físicos y los símbolos que se van a utilizar para los peligros físicos. Entonces vamos a ver cuáles son. Una bomba explotando. Estos productos pueden explotar al contacto con una llama, con una chispa, con alguna fuente de electricidad, por alguna fuente de calor, inclusive por la fricción o un choque violento, ¿cierto? La bomba explotando. Si es una llama, para indicar un producto reactivo químico que puede inflamarse al contacto con una fuente de ignición, es decir, una llama, una fuente de electricidad, calor, fricción, al contacto con el aire o con el agua, ¿cierto? Y puede muchas veces un reactivo químico al entrar en contacto, por ejemplo, con el agua puede generar gases inflamables. Yo creo que ustedes de pronto en el laboratorio trabajaron con o les hicieron la demostración de qué sucede si usted, por ejemplo, adiciona sodio al agua, ¿cierto? Es muy peligroso. La llama sobre un círculo, estoy hablando del sodio metálico. Una llama sobre un círculo para indicar un reactivo químico que puede provocar o agravar un incendio, ¿cierto? O agravar o provocar una explosión en presencia de productos que sean combustibles, ¿cierto? Acá está el símbolo de la corrosión, con dos tubos de ensayo, uno virtiéndose sobre una superficie y hacia el lado derecho se vierte algo sobre unas manos, para indicar que estos productos químicos son corrosivos y pueden atacar o destruir metales o otras superficies. El símbolo con la botella explotando, para indicar que son gases que están a alta presión, ¿cierto? En los laboratorios trabajamos con aire, con oxígeno, con nitrógeno, con hidrógeno, en fin. Entonces son gases que están a alta presión contenidos en una pipeta, ¿cierto? Algunos pueden explotar si hay una fuente de calor, ¿cierto? Pero en general recordemos que son gases a alta presión y deben estar alejados de las fuentes de calor, ¿cierto? Solo que algunos son más peligrosos, por ejemplo, como el hidrógeno, porque puede provocar una explosión muy violenta, ¿cierto? Bien. Aquí tenemos peligros para la salud, ¿cierto? Los anteriores también pueden representar un problema o un riesgo para la salud, porque, por ejemplo, si se explota algo en el laboratorio, pues su salud va a ser afectada, ¿cierto? Pero aquí es para hacer énfasis
en los que representan un peligro muy inminente para la salud, ¿cierto? Entonces, calavera y tibias cruzadas para reactivos químicos que producen efectos adversos sobre la salud, aunque se utilicen en pequeñas dosis, ¿cierto? Y cuando estamos en contacto estos reactivos químicos, no es que no los podamos utilizar, no, los podemos utilizar, pero con todas las precauciones y con todos los consejos de seguridad, ¿cierto? Pero estos reactivos químicos que tienen, que aún utilizándolos, si entran en contacto con el cuerpo, ¿cierto? En pequeñas cantidades pueden provocarle náuseas, vómitos, dolores de cabeza, pérdida de conocimiento o incluso la muerte. Miremos que aquí en peligros para la salud está nuevamente el símbolo de la corrosión, que vuelvo y le repito, tiene un tubo de ensayo con algo que se vierte sobre una superficie y sobre unas manos, ¿cierto? Sobre la superficie, peligro físico. Sobre las manos, mire, ¿por qué? Porque imaginen un reactivo químico que daña una superficie metálica, ¿cierto? Imagínese lo que le puede hacer a sus manos si entra en contacto con ellas. Si usted no utiliza los guantes adecuados para manipular ese reactivo químico, mire, puede causar daños irreversibles a la piel, a los ojos en caso de contacto o proyección. Entonces también es importante el uso de las gafas de seguridad o de una careta para cubrir el rostro. Miremos el de exclamación, signo de exclamación, ¿cierto? Estos productos producen efectos adversos en dosis altas. También pueden producir irritación en ojos, garganta, nariz y piel, provocan alergias cutáneas, somnolencia y vértigo, ¿cierto? Peligros para la salud. Entonces, productos que tienen un riesgo cancerígeno, ¿cierto? Que pueden provocar mutaciones, ¿cierto? Que pueden provocar o pueden afectar los órganos reproductivos, ¿cierto? Sobre las funciones sexuales, que pueden causar infertilidad, ¿cierto? O que afectan la fertilidad, que pueden provocar la muerte. Una mujer en embarazo debe evitar trabajar en el laboratorio, ¿cierto? Eso es muy importante. O que simplemente pueden ser, simplemente no, perdón, esa no es la palabra, son productos que pueden afectar ciertos órganos del cuerpo como el hígado, el sistema nervioso, o que pueden provocarle alergias respiratorias o afectarle los pulmones. En fin, cuando vemos este símbolo, debemos extremar las medidas de precaución. Bien, y finalmente tenemos los que representan un peligro para el medio ambiente. Recordemos que todos los anteriores, ¿cierto?, pueden afectar el medio ambiente. Si yo no los trato correctamente, si yo no desecho o no manipulo los residuos correctamente. Entonces, peligros para el medio ambiente, ¿cierto? Son productos que pueden causar efectos nefastos para los organismos en medios acuáticos como los peces, los crustáceos, las algas, etcétera, ¿cierto? Entonces debemos tener cuidado con esto. Bien, ahora cuando estamos trabajando en el laboratorio, debemos almacenar los reactivos químicos. Y para almacenarlos existen unos códigos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se clasifican los peligros en el SGA? Y para cada uno va a existir una banda con un color o una etiqueta. Entonces, si yo tengo un reactivo químico que representa un peligro por inflamación, voy a colocarle una cinta de color rojo, un rectángulo de color rojo, ¿cierto? Si tengo una sustancia térmicamente inestable que puede experimentar descomposición exotérmica, tiene un rectángulo, ¿cierto?, con bordes rojos y dividido en cuadros con fondo blanco, ¿cierto? Las líneas son rojas y el fondo es blanco. Si tengo una sustancia reactiva con el agua, es un rectángulo con color gris o morado claro. Si tengo un gas, si tengo un sólido y líquido comburente, tiene una línea, tiene un rectángulo de color amarillo, una cinta rectangular de color amarillo. Si son reactivos corrosivos que representen un peligro físico y para la salud humana, tengo un rectángulo donde la mitad está con fondo negro y la otra mitad con fondo blanco. Y con cuadros en fondo blanco y con las líneas de color negro. Y sustancias que suponen un peligro moderado para la salud humana. Es un rectángulo con fondo de color verde, ¿cierto? Entonces yo ya sé en función de
de la banda con la que tiene la botella, con que está marcada la botella, qué peligro puede representar. Bien, ahora miremos un poco más en detalle la clasificación en el SGA de los peligros para la salud, ¿cierto? Entonces, como lo dice aquí, son productos químicos que son tóxicos específicos a ciertos órganos, ¿cierto? Y pueden representar potenciales efectos adversos para la salud de las personas expuestas a este producto químico, ¿cierto? Puede afectarnos cualquier órgano, ¿cierto? Bien, entonces esos peligros, ¿cómo se clasifican? Por la toxicidad aguda, porque sean corrosivos o irritantes cutáneos, porque produzcan lesiones oculares graves o irritación ocular, porque generen sensibilización respiratoria cutánea, porque generen cambios, ¿cierto? O que originen mutagenicidad en células germinales, que sean cancerígenos, que tengan toxicidad para la reproducción, o que representen un riesgo para algún órgano en específico, ¿cierto? Y o que representen un peligro por aspiración. Miremos, esto es muy importante, toxicidad específica a ciertos órganos por una exposición única o una exposición repetida, ¿cierto? Enseguida vamos a conversar un poco sobre ello. Pero primero preguntémonos cuál es la vía de entrada de los reactivos químicos en el cuerpo, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes? Dejemos un minuto para que pensemos en esto. ¿Cómo ingresan los reactivos químicos en el cuerpo humano? ¿Cierto? Bien. Entonces aquí tenemos una lista, ¿cierto? ¿Cómo pueden entrar los reactivos químicos en el cuerpo humano? ¿Cierto? Por vía respiratoria, es decir, a través de la nariz, la boca, los pulmones, ¿cierto? Cuando tengo gases, cuando tengo vapores. Por vía digestiva, por medio de la boca, el estómago, los intestinos, es decir, voy a ingerir esos reactivos químicos, ¿cierto? Por vía parenteral, es decir, si usted tiene una herida y usted no utiliza, no se la cubre correctamente, pues usted puede sufrir a través de esas heridas ingreso de reactivos químicos al cuerpo. O por vía dermal a través de la piel, ¿cierto? La piel es una barrera que nos protege del medio ambiente, ¿cierto? Pero algunos reactivos tienen la capacidad de atravesar la piel, ¿cierto? Produciendo irritación o sin producir irritación, y los reactivos químicos pueden atravesar esa barrera, esa protección e ingresar al cuerpo y causarle un gran daño a su salud. Bien. Y entonces hablábamos de toxicidad aguda. Se refiere a que a una sustancia química que le genera unos efectos adversos que pueden ocurrir luego de la administración de ese reactivo químico por vía oral o a través de la piel por una sola dosis o por varias dosis en 24 Bueno, perdón que se nos cortó la comunicación. Bien, entonces les voy a volver a compartir la pantalla, ¿cierto? Me voy a pasar a nuevamente a la presentación. Ahí yo creo que estamos, ¿cierto? Por favor, Rosa, ¿me
Les pido disculpas que simplemente el internet está fallando, ¿cierto? Bien, entonces hablábamos de irritación de la piel, ¿cierto? Que es la producción de un daño reversible en la piel tras la aplicación de la sustancia. Miremos aquí en el lado izquierdo hay una piel sana y en el lado derecho una piel después del contacto con un reactivo químico que produce irritación. Entonces la piel se pone roja y se le pueden formar úlceras, etcétera, ¿cierto? Bien. Que hablábamos también de sensibilización respiratoria y cutánea. Entonces, ¿qué es un sensibilizador de la piel? Un producto químico que le va a inducir una respuesta alérgica luego del contacto con la piel, ¿cierto? Es muy importante tener cuidado cuando utilizamos una bata de laboratorio que sea de manga larga, ¿cierto? Porque muchas veces la gente coloca las manos sobre o los brazos sobre la mesa y resulta que la ve limpia, pero puede estar impregnada de algún reactivo químico y se le pone la piel roja, le rasca, le arde, en fin. ¿Qué es un sensibilizador de las vías respiratorias? Un producto químico que las vías respiratorias después de su inhalar a los pulmones, ¿cierto? Bien. Reactivos químicos que pueden causarle una lesión ocular grave o una irritación ocular. Comencemos por la irritación de los ojos. Es la aparición de cambios en el ojo tras la aplicación de una sustancia prueba en la superficie anterior del ojo, ¿cierto? Generalmente son efectos reversibles dentro de los primeros 21 días de la aplicación. Entonces, el ojo se le puede colocar rojo, se le puede irritar, puede tener una inflamación leve. En fin, los ojos son un órgano muy delicado que debemos proteger. ¿Qué sucede cuando es grave? Aquí tenemos una lesión ocular grave, se define como la aparición de daños en el tejido del ojo o la degradación física grave de la visión, luego de entrar en contacto o de que el ojo entre en contacto con ese reactivo químico. No son reversibles, no son reversibles, pueden causarle ceguera, ¿cierto? Entonces debemos tener mucho cuidado con los ojos y utilizar los elementos de protección adecuados. Miremos acá ejemplos de mutagenicidad en células terminales. Una mutación se define como un cambio permanente de la cantidad o la estructura del material genético de una célula, ¿cierto? Entonces, mutagénico y mutágeno son términos que se utilizan para los reactivos químicos que dan lugar a una mayor incidencia de mutaciones en las poblaciones de células u organismos. Entonces, les recuerdo, no es que no podamos trabajar con ellos, de hecho, mucha gente trabaja con ellos, pues desarrollando medicamentos, haciendo pruebas, estudiando enfermedades. ¿Qué significa? Que usted debe trabajar con todas las precauciones, ¿cierto? Que les sean indicadas, ¿sí? Ahora, también depende de qué tantas veces por semana yo estoy expuesto al reactivo químico. No es que una vez lo utilicé y ya, entonces voy a tener un problema. No, depende también de la frecuencia con la que yo me exponga a ese reactivo químico. Carcinogenicidad. ¿Qué es un agente cancerígeno? Se refiere a toda sustancia química o mezcla de sustancias que inducen cáncer o que aumentan su incidencia, ¿cierto? Entonces pueden ser sustancias o mezclas de sustancias que han inducido tumores benignos o malignos cuando se estudian en animales, ¿cierto? O en estudios experimentales realizados bajo condiciones controladas en células y que se convierten en ser sospechosos de cancerígenos para los humanos, ¿cierto? Aquí tenemos un cáncer de pulmón, ¿cierto? Un pulmón que ha sido afectado por cáncer. Bien. Para la toxicidad reproductiva, ¿cierto? Sobre todo ustedes que están tan jóvenes y pueden tener proyectos en el futuro de convertirse en padres. Entonces la toxicidad reproductiva es para reactivos químicos que pueden tener efectos adversos sobre la función sexual o la fertilidad, tanto en hombres como mujeres, o sobre el desarrollo de los hijos, ¿cierto? Entonces, estos efectos adversos en el desarrollo se han estudiado en desarrollo de crías, es decir, cualquier agente químico que interfiere en el desarrollo normal de un organismo, ya sea antes o después del nacimiento, ¿cierto? Entonces, debemos tener cuidado con ese tipo de reactivos químicos. Y peligros por aspiración, ¿cierto? Recordemos que muchas veces un reactivo viene en líquido, pero
es muy volátil, es decir, genera muchos vapores. Entonces, cuando destapamos la botella, podemos respirar, entrar en contacto con esos vapores. Entonces, peligros por aspiración, ¿cierto? Aspiración es la entrada de un producto químico, líquido o sólido directamente a través de la cavidad oral o nasal y que nos puede generar algún riesgo para la salud, alergias, entre otros. Bien, ya hablamos un poco de los peligros, ¿cierto? Para que tengan una idea de los peligros, de los cuidados. Ahora, ¿cómo nos comunican o cómo podemos nosotros comunicar los peligros sobre un reactivo químico? ¿Cierto? Entonces, lo primero es que debemos identificar el producto del proveedor. En la etiqueta debemos tener unas indicaciones para el almacenamiento. Bien. Esas son las herramientas que podemos utilizar y la información que debemos buscar en la etiqueta de un reactivo. Entonces, el producto, ¿cierto? El nombre. Recordemos que muchas veces el nombre científico es diferente al comercial, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros debemos buscar en el frasco que contiene un reactivo químico, ¿cuál es el nombre? En este caso es una acetona, la acetona. Ahí está el nombre. O sea, aquí este es un ejemplo en inglés, pero está el nombre, acetona. Bien. En la etiqueta, ¿qué más debemos buscar? La información del proveedor, qué empresa lo produce, qué empresa lo comercializa, cuáles sus datos de contacto, ¿cierto? Eso es importante en caso de tener una duda, de tener un accidente, etcétera, para demandar más información. ¿Qué más vamos a encontrar en la etiqueta? Una palabra de advertencia que puede ser peligro para las categorías más graves y atención para las categorías menos graves, ¿cierto? Entonces podemos encontrar indicaciones de peligro como son líquido y vapores muy inflamables, provoca irritación ocular grave, entre otras, ¿cierto? Entonces vamos a ver con un ejemplo de esto. Aquí tenemos un ejemplo de una etiqueta que debe aparecer en un frasco que contiene un reactivo químico. Entonces, recordemos que muchos reactivos o la gran mayoría de reactivos químicos no viene puros, viene como mezclas. Entonces, ¿qué es importante? Leer cuál es el contenido de ese recipiente, ¿cierto? ¿Cuál es el componente principal y qué otros productos puede contener? Entonces, información de la composición de esa mezcla, ¿cierto? Es decir, identificación del producto. Luego está el pictograma, ¿cierto? Mire que aquí está el signo de exclamación, ¿cierto? De atención, ¿cierto? Entonces, aquí nos están llamando a la palabra de advertencia que es atención, ¿cierto? Y aquí hay unas indicaciones de peligro, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Provoca irritación ocular. Ya habíamos visto el ejemplo de atención, ¿cierto? Peligros para la salud, peligros físicos. Provoca irritación ocular, provoca irritación cutánea, puede provocar una reacción alérgica a nivel de la piel, ¿cierto? Bien. ¿Qué más podemos encontrar en una etiqueta? Los consejos de prudencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Evitar el contacto con la piel y los ojos. Ya me dijeron que provocaba irritación ocular y cutánea, entonces evitar el contacto con la piel y los ojos. Si le caen los ojos, lavar con abundante agua, ¿cierto? Recordemos que en el laboratorio tenemos un espacio donde debe haber un lavaojos durante 15 minutos y luego ir al médico, así usted no sienta nada, no vea ningún cambio, usted debe ir al médico, ¿cierto? Lavarse cuidadosamente con agua y jabón después de manipularlo, ¿cierto? Debo almacenarlo a una temperatura entre 0 y 35 grados centígrados, lejos de fuentes de calor, de ignición y debe estar en un recipiente cerrado. ¿Qué más voy a encontrar? Información del proveedor, ¿cierto? Bien. Mire abajo en la parte inferior, me dice, yo debo manipularlo con guantes, con bata, con una careta, evitar tocar alimentos, ingerir alimentos en presencia de este reactivo químico y de fumar, ¿cierto? Todo esto yo lo puedo encontrar en una etiqueta que debo revisar antes de manipular un reactivo químico. Bien, entonces, si yo requiero trabajar con un reactivo químico, ¿dónde puedo yo encontrar información? Cada vez que usted compre un reactivo químico, puede exigirle al vendedor o a la empresa que lo produce que le provea la información de las fichas de datos de seguridad.
Y ahí va usted a encontrar información completa sobre las sustancias químicas para su control y para su reglamentación. Entonces, ¿qué rol juegan las fichas de datos de seguridad en el sistema globalmente armonizado? ¿Cierto? Principalmente son importantes en el lugar de trabajo donde la persona está manipulando ese reactivo químico. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué más le van a permitir? A su empleador o al dueño de la empresa o a la persona que se encargue de la seguridad determinar los peligros y los cuidados y las precauciones que debe tener la persona que los está manipulando, ¿cierto? En fin, y en general le sirve a todas las personas que entran en contacto con ese reactivo químico, los que las producen, los que las transportan, los que las utilizan, etc. Y a la respuesta y también para los sistemas de emergencia. Bien, ¿qué información vamos a encontrar en las fichas de datos de seguridad? Aquí hay una lista larga, puede ser sin ninguna duda la identificación del producto, de los peligros, la composición, los primeros auxilios que se deben brindar, las medidas de lucha contra incendios, las medidas que deben tomarse si ocurre un vertido accidental, es decir, si se le derrama, si se le quiebra y se genera una gran cantidad de residuos, la manipulación y el almacenamiento, qué cuidados tengo que tener cuando me estoy exponiendo a esa sustancia química, cuáles son sus propiedades físicas y químicas, cuál es su estabilidad y reactividad, cuál es su información toxicológica y ecotoxicológica, cómo debo eliminar los desechos, cómo la debo transportar, cuál es la reglamentación bajo la cual se puede comercializar y utilizar esa sustancia química, entre otras, que la empresa que la produce tenga información y que considere pertinente para el uso correcto del reactivo químico. Bien, veamos esto un poco de manera detallada. Entonces, voy a encontrar identificación de la sustancia, el nombre, cómo se denomina, si es un ácido, una base, etc. El CAS es un número que identifica a todos los reactivos químicos. Por ejemplo, al carbono, por símbolo C. El número que la identifica, el número CAS es el 7440-44-0. En cualquier lugar del mundo, la sustancia química carbono va a ser identificada por ese número, ¿cierto? Bien, ¿qué más debo encontrar en la identificación de la sustancia? Usos pertinentes para ese compuesto químico, datos del proveedor y teléfono de emergencia. En la identificación de los peligros, ¿cómo se clasifica esa sustancia química? ¿Cuál es el tipo de toxicidad que representa? ¿Cuál es el pictograma que se debe utilizar? ¿Cuál es la palabra de advertencia? Las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia. ¿Cuál es la composición? Información sobre los componentes. Recordemos, las fórmulas químicas, las masas molares, el número CAS, la toxicidad de esos componentes. ¿Cuáles son los primeros auxilios? En caso de un accidente, ¿qué es lo primero que debo hacer? Si entra en contacto con los ojos, con la piel, si fue ingerida por una persona, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales síntomas que va a expresar esa persona luego de ingerirla o de entrar en contacto en la piel o ojos con ella, ¿cierto? ¿Cuáles son esos efectos agudos y retardados? Recordemos que muchas veces la reacción no es inmediata, puede ser a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? ¿Cuáles son las indicaciones para una atención médica? ¿Cierto? El médico debe tener toda la información posible sobre ese reactivo químico. ¿Cuáles son las medidas de lucha contra incendios? ¿Cierto? Importante, ¿por qué? Porque si llegan los bomberos y está en un laboratorio un incendio donde hay ácidos fuertes, no le podemos verter agua, ¿cierto? O si hay metales como el sodio, como el potasio, no podemos verter agua, ¿cierto? Entonces puede ocurrir una explosión, puede avivarse el fuego, etcétera. Entonces, el agua puede reaccionar violentamente con algún reactivo químico. Entonces, voy a empeorar la situación. Entonces, es importante que ellos sepan qué reactivos químicos hay ahí, ¿cierto? Para saber cuáles son las medidas de lucha contra incendios. ¿Cómo, qué medios yo debo utilizar para extinguir el fuego en caso de que esa sustancia química esté presente? ¿Cuáles son los peligros que representa para iniciar un incendio o para incrementar el incendio, los vapores que se pueden generar, etcétera? ¿Cuáles son las recomendaciones para el personal que lucha contra un incendio? Medidas en caso de vertido accidental, ¿cierto? Si se me derrama o se me quiebra una botella que contenga un ácido o un solvente orgánico, yo no puedo tomar la trapeadora.
¿cierto? Eso está prohibido. En los laboratorios se tienen unos kits especiales para el manejo de esos residuos que se generan producto de un vertimiento accidental. ¿Cuáles son las precauciones de protección al medio ambiente y los materiales y métodos que debe utilizar para la limpieza de ese reactivo químico? ¿Cómo se debe manipular y almacenar ese reactivo químico? ¿Cómo lo debo manipular de manera segura? Uso de guantes, de batas, si se requiere algún guante especial, algunas gafas de seguridad especiales, el uso de la campana, etcétera. ¿Y cuáles son sus condiciones para almacenamiento seguro? No todos los reactivos se pueden almacenar juntos, ¿cierto? Hay que separarlos porque algunos vapores pueden entrar en contacto con otro reactivo químico y producir reacciones químicas, entre otras precauciones. Controles de exposición y protección individual. ¿Qué tipo de guantes? ¿Qué filtros debe tener la máscara? ¿Cierto? Existen algunos reactivos químicos que generan vapores y yo debo utilizar una máscara con un filtro. Pero ¿qué tipo de filtro? Y de gafas debo utilizar. ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas de ese reactivo? La forma, el color, el olor, el pH en caso de una solución, el punto de fusión o de ebullición, la densidad, la solubilidad en agua. ¿Cuál es su estabilidad y reactividad química? ¿Cierto? ¿En qué condiciones debe evitarse su manipulación o el contacto con otros reactivos químicos? ¿Cierto? ¿Cuáles son los productos de descomposición de esa sustancia química y qué peligro representan? Información toxicológica, la DL50, ¿cierto? Es decir, la dosis que se requiere para matar al 50% de una población. Eso es importante en caso de que un reactivo químico tenga ese grado de peligro, ¿cierto? Información ecológica, ¿cuál es el grado o el riesgo que representa para los sistemas acuáticos, ¿cierto? Para las bacterias, para la bioacumulación, para la toxicidad de peces, invertebrados acuáticos, algas, entre otros. Si yo voy a eliminar ese reactivo químico o los residuos que quedaron luego de utilizarlo para alguna reacción química, entonces, ¿cómo debo tratar esos residuos? Recordemos que no debemos verterlos por la poceta. Deben haber unos recipientes especiales para cada tipo de residuos. Y eso, ¿qué se hace con ellos? Unas empresas se especializan en el tratamiento de esos residuos. Información relativa al transporte. ¿Cómo debo transportarlo? Y si puedo o no transportarlo por vía terrestre, marítima o sobre todo aérea. Bien, esto no es carreta, esto está establecido por la ONU y en Colombia está reglamentado el uso, ¿cierto?, de los reactivos químicos está reglamentado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y también en cierto grado es controlado por el Ministerio del Trabajo porque recordemos que las personas que trabajan con ellos deben ser protegidas, ¿cierto? Y asimismo también existen leyes para gestión integral de los residuos que se generan, ¿cierto? Bien. Entonces ustedes pueden leer sobre el sistema globalmente armonizado emitido por la ONU, ¿cierto? Por la ONU y por los decretos del Ministerio, como les decía, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Bien, vamos entonces a proceder a hacer unos ejercicios relativos a esto. Entonces aquí dice, ejercicio número 1, indique el nombre y describa brevemente qué peligros indican los siguientes símbolos. Entonces voy a darles un minuto para que piensen, ¿cierto? A ver si recuerdan o para que busquen para qué se utilizan, cómo se llaman y para qué se utilizan esos símbolos que están representados ahí. Bien, no sé si las personas que están conectadas, de pronto Rosa, conozca la respuesta y la quiere compartir. Bien.
Bien, entonces la respuesta es, ¿cierto? Calavera y tibias cruzadas. ¿Para qué se utiliza? Para reactivos químicos que representan efectos adversos para la salud, ¿cierto? Y que pueden provocarle aún en dosis pequeñas náuseas, vómito o inclusive la muerte. Los dos tubos de ensayo, ¿cierto? Vertiéndose sobre superficie sobre unas manos, corrosión, ¿cierto? Recordemos que ese símbolo se utiliza para dos tipos de peligros físicos y peligros para la salud, físicos, ¿cierto? Corrosivos, ataca, destruye superficies, metales, ¿cierto? Para la salud, daños irreversibles en la piel, los ojos, etc. Y el último, medio ambiente, ¿cierto? Recordemos el árbol sin hojas con un pescado, digámoslo, boca arriba, ¿cierto? Representa un reactivo químico o está marcando un reactivo químico que representa efectos nefastos para los organismos, sobre todo el medio acuático. Vamos a pasar a un segundo ejercicio. Las sustancias químicas pueden entrar en el cuerpo humano a través de los siguientes procesos, excepto, ¿cierto? ¿Cuál de esos que está ahí no representa un mecanismo para el ingreso, ¿cierto?, de reactivos químicos en el cuerpo? Bien, ¿cuál de todos nos representa una forma de ingreso en el cuerpo para un reactivo químico? Entonces, la adsorción en la piel, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado que algunos reactivos químicos pueden causar daños en la piel, dos que pueden con el tiempo atravesar la piel. Pero en general podemos decir que no representa una entrada en el cuerpo de un reactivo químico la adsorción en la piel, porque inhalación, lo vimos, ¿cierto? Por gases, por vapores, etcétera. O por material particulado. Ingestión, cuando yo directamente, ¿cierto? Me lo estoy comiendo, lo estoy ingiriendo o tengo un reactivo contaminado, perdón, un alimento contaminado y lo estoy ingiriendo. O por absorción cutánea, es decir, que es absorbido por la piel, que atraviesa la piel, ¿cierto? Y va a ingresar en el torrente sanguíneo, etcétera, o en contacto con otros órganos. Al interior, y la absorción es a nivel superficial. Entonces, por ejemplo, ahí tienen dos ejemplos, ¿cierto? Las bolitas rojas están al interior del círculo blanco. En el lado de la absorción están solo en la parte externa, ¿cierto? O usted si buscan en internet van a encontrar una imagen muy popular que es una persona que ingiere un pastel ¿cierto? O sea, comiendo absorción. Ejercicio número 3, completar la frase, el pictograma, ¿cierto? Colocar el nombre del pictograma que indica que el recipiente contiene una sustancia explosiva. El recipiente contiene una sustancia explosiva. Si, ¿cuál de las opciones que hay ahí, cierto, es la respuesta correcta? O si no hay, no sé si de pronto Rosa sabe, está conectada.
Pueden escribir la respuesta. Bien, vamos a dar unos segundos más. Entonces la respuesta es ninguna de las anteriores, ¿cierto? Porque recordemos que el pictograma que indica que el recipiente contiene una sustancia explosiva es la bomba explotando, ¿cierto? La bomba explotando y ahí no está, ¿cierto? Bien, ejercicio 4. Aparear los siguientes pictogramas con su respectivo significado. Entonces tenemos 3 pictogramas, uno y tres descripciones o 4 descripciones diferentes, ¿cierto? Entonces tenemos el pictograma, ¿cierto? Nombrado como 1, 2 y 3, y tenemos unos significados: corrosivo, tóxico y gas comprimido. Entonces la idea es aparearlos correctamente, ¿cierto? Entonces la respuesta es, ¿cierto? La número A. El 1 es un gas comprimido, ¿cierto? El 1 es un gas comprimido, ¿cierto? Entonces es el 1 con la tercera línea, gas comprimido. El 2, ¿cierto? Es corrosivo, ¿cierto? Corrosivo que está aquí. Y el 3 es tóxico, ¿cierto? Tóxico. Bien, otro ejercicio. ¿Cuál, perdón, ¿cuál de los siguientes símbolos advierte que la sustancia puede causar quemaduras químicas? ¿Cuál de los siguientes símbolos advierte que la sustancia puede causar quemaduras químicas? Bien. ¿Cuál de los siguientes símbolos advierte que la sustancia puede causar quemaduras químicas? ¿Será el 1, el 2, el 3, el 1 y el 2, el 2 y el 3, el 1 y el 3? Bueno, ¿cuál puede ser varios o puede ser uno solo? Todas o pueden ser todas las anteriores, ¿cierto? ¿Cuál de los siguientes símbolos advierte que la sustancia puede causar quemaduras químicas? Bien. Entonces la respuesta es, ¿cierto? La 2, ¿cierto? Recordemos que la 2 representa corrosión, ¿cierto? Puede causar daños sobre la piel, los ojos, ¿cierto? Entonces esa puede ser muy dañina para si entramos en contacto con ella, ¿cierto? Este símbolo representa sustancias que nos pueden causar quemaduras, irritaciones cutáneas o en los ojos, ¿cierto? Incluso daños severos, ¿cierto? Sobre la piel y los ojos. Bien.
Otro ejercicio. ¿Cuáles de los siguientes materiales de protección personal son frecuentemente usados en el laboratorio? ¿Cuáles de los siguientes materiales de protección personal son frecuentemente usados en el laboratorio? Bien. La respuesta es todas las anteriores.